Sí, profesor. Dice, a ver si estamos viendo lo mismo. Órdenes piroquetales, arriba de todo. No, eso no. Eso no. Bien. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver las bacterias espiraladas. Las que más interés tienen son los géneros Borrelia, Treponema y Leptospira. ¿Sí? Sobre todo Treponema y Leptospira. Borrelia es un tema un poco olvidado, ya vamos a ver. Bien, vamos a empezar por Treponema. Fíjense, estamos hablando de género Treponema y la especie, la única especie patógena es Treponema pallidum, que contiene tres subespecies. ¿Sí? Treponema pallidum, subespecie pallidum, Treponema pallidum, subespecie partenue y Treponema pallidum, subespecie endemicum. Y después tenemos el Treponema carateum. Bien. Bueno, acá tienen la... ¿Pasó la diapositiva? Porque siempre tenemos problemas en la pantalla completa. Sí, 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 pasó. Perfecto. Bueno, lo que ustedes ven acá es interesante. El treponema tiene una característica que lo habíamos dado cuando vimos generalidades de gérmenes espiralados, que son muy delgaditos, es decir, tienen alrededor de 0,05 micras a 0,1 micra de espesor, pero muy largas pueden tener de 5 a 20 micras. Pero al ser tan finitos no se ven en el microscopio óptico, es decir, para poder verlos como lo estamos viendo acá, hay que colorearlo, como está acá con soles de plata, o bien lo tenemos que ver con el microscopio de campo oscuro, que ya les había explicado de qué se trata. Y otra característica que tienen los treponemas es que no se cultiva, ¿sí? No se pueden cultivar in vitro, en el laboratorio no hay un sistema de cultivo, y la única manera de obtener cultivos es inocularlo, por ejemplo, en ratones, por eso, en conejos, perdón. Por eso acá dice testículo de conejo infectado. Entonces se hace un cultivo intraescrotal y ahí se obtienen los treponemas. Bien, ¿cambió la foto? Sí, sí. bro. Sí. Bien. Bueno, entonces vamos a ver género treponema, ¿sí? Y fíjense, obviamente lo que nosotros más conocemos y vamos a estudiar es la sífilis, ¿sí? ¿Por qué? Porque la frambesia, la pinta y el vejel son enfermedades exóticas para nosotros, están dentro de lo que son las enfermedades tropicales, no son endémicas en nuestro país, lo pueden ver con algún paciente o algún caso importado. Eh, y en el caso de estos, la frambesia, la pinta y el vejel son lesiones que se pueden dar no solo a nivel genital, sino a nivel de piel, extragenital, y la transmisión no es solamente por vía sexual, como es el caso de la sífilis, va a ser solamente por vía sexual o por vía congénita. Después, bueno, de género Borrelia vamos a ver Borrelia recurrentis, Borrelia burgdorferi. Acá les aclaro algo. Borrelia burgdorferi no se ha aislado, ni se supone que no existe, porque no existe el insecto doctor en el hemisferio sur. Por lo cual, bueno, los que tienen Murray, por favor, no estudien Borrelia burgdorferi porque no existe en nuestro país. Y leptospira sí es muy importante, lo vamos a ver. Bueno, esta es una lesión típica de sífilis, acá otra. ¿De qué se trata? Se trata de una sífilis que llamamos primaria. Ya vamos a ver que tiene distintos estadios la sífilis, pero lo que ustedes más pueden ver en la clínica es una sífilis primaria. ¿En qué consiste? Consiste en una lesión ulcerada, normalmente circular, con bordes elevados, que no duele espontáneamente, sí duele con el raspado y que también con el raspado suele sangrar. Esta es una sífilis secundaria. Acá estas lesiones se llaman sifilides y fíjense que implican toda la superficie corporal, incluso ni siquiera respeta las manos o las palmas de manos y plantas de pies. Bien, cuando hablamos de sífilis estamos hablando de una enfermedad de transmisión sexual cuyo único reservorio es el hombre. La distribución es cosmopolita y un único serotipo, no hay mucha variedad, o sea, el diagnóstico lo podemos hacer
igual en todos los lugares del mundo, con cualquier paciente. Y la transmisión es vía sexual o transplacentaria, es decir, vertical. Es una bacteria bastante delicada, sabemos que no se cultiva, no sobrevive en el medio externo, o sea, siempre tiene que ser por contacto mucosa a mucosa. ¿Me escuchan? Porque tengo inestable la conexión. Sí, se escucha, Sí, bro. bro. Bien. No se contagia por fomites, o sea, eso fui a un baño público y me contagió una sífilis, no existe, ¿sí? Las medidas de barrera tienden a disminuir la transmisión, pero no son 100% efectivas, y siempre que se hace el tratamiento, hay que hacer el tratamiento y el estudio, digamos, de caso para tratar a todos los contactos sexuales y tratar de encontrar al caso índice. Bien, treponema y lo que gira, acá decíamos, es muy delgadito, tiene forma de serrucho o de tirabuzón. La motilidad no es lenta, cuando uno mira el microscopio se mueve bastante y lo interesante es que tiene un movimiento de rotación y de flexión, como si fuera una bisagra. Entonces yo, para poder identificarlo, cuando veo el microscopio, que se ve en fresco en la microscopía de campo oscuro, lo que vemos son los dos movimientos, el de flexión y el de rotación. Bien, la estructura de la bacteria corresponde a la de un gram negativo, ¿sí? Y es microaerófilo. Ya habíamos visto también, no sé si recuerdan, que la movilidad se da por, todas estas bacterias espiraladas son muy móviles y se da por un flagelo, pero que el flagelo se llama en este caso filamento axial y se encuentra en el espacio periplásmico. Bueno, entonces decíamos, si yo si lo viera con la coloración de Gram, que de hecho no se ve, se vería como un Gram negativo, ¿sí? Pero se discute la presencia del polisacárido, aquí hay una bibliografía, o si el polisacárido es tóxico, es decir, algunos autores consideran que tiene un lipopolisacárido, pero no tiene función endotóxica, o sea, no tendría un lípido afuncional, y otros autores que dicen que no tiene lipopolisacárido. Esto es anecdótico, es más de investigación básica. Sí tiene una serie de proteínas como la fibronectina que le ayudan a la adhesión a la mucosa y sobre todo al endotelio vascular. Y es importante que tienen cardiolipina como componente de la membrana externa. ¿Por qué es importante? Porque nosotros también tenemos cardiolipinas. Entonces se establece una reacción cruzada muchas veces, o la cardiolipina del treponema puede disparar una reacción hacia las cardiolipinas propias. Este es un poco uno de los mecanismos fisiopatológicos. Bien, factores de virulencia tienen adhesinas, hialuronidasa, fibronectina, como les decía, y una capa mucoide que también es antifagocítica. Bien, ya les había dicho, el contagio es a través del contacto mucosa-mucosa o piel-mucosa. Obviamente cualquier abrasión en la mucosa va a favorecer la entrada, pero también puede atravesar la piel o la mucosa que esté sana. O sea, la vía de entrada es a través de las mucosas o de la piel y luego se va a diseminar por vía hematógena. Esto es una enfermedad sistémica, ¿sí? Quizás lo más... el treponema no exhibe grandes mecanismos de virulencia. Su principal, digamos, factor de patogenicidad y de virulencia a largo plazo es la capacidad de pasar inadvertido por el sistema inmune y dar una infección persistente. Tiene unos importantes sistemas de evasión de la respuesta inmune. Bueno, esto está un poco complicado, vamos a tratar de limpiarlo, pero lo vamos a ir desarrollando a lo largo del teórico. Yo les decía que la sífilis se divide en fases o estadios, sífilis primaria, secundaria, la sífilis latente y la sífilis terciaria. Es muy raro ver una sífilis terciaria. La sífilis secundaria también es rara. Yo vi una sola en toda mi vida profesional. Sífilis terciaria también vi una. Bueno, entonces fíjense. Inicio, duración, lesiones, tipo lesión. Y acá ya aparece una prueba que después vamos a ver. Bueno, les diría que este lo vamos a omitir porque lo vamos a ir desarrollando. Les va a servir para estudiar. Pero bueno, acá tienen una visión más clínica de lo que serían las
las fases de la sífilis, ¿sí? La sífilis primaria o la primoinfección, podríamos decir, aparece el famoso chancro, con una adenopatía satélite. Aparte de tener el chancro, tal como lo describí, ¿en qué localización va a estar el chancro? Bueno, lo más común es que esté a nivel de glande hiperpúcio en el varón, y en mujer puede estar en genitales externos, en vulva, en vagina, o incluso hasta el cuello del útero. Pero también se dan lesiones en zona perianal y en boca, en toda la cavidad oral. O sea, en cualquier lugar, puede ser en lengua, en mucosa yugal, en labios. Eh, Normalmente, cerca o en el ganglio linfático que drena la zona afectada, vamos a tener una adenopatía que se denomina adenopatía satélite. Es el ganglio se ve muy indurado, pero indoloro. Luego tenemos, hasta 6 meses después, puede aparecer, si no fue tratada la sífilis primaria. Recuerden que el treponema pallidum es extremadamente sensible a los antibióticos. Entonces, muchos pacientes que tienen una sífilis primaria reciben un tratamiento antibiótico por otra cosa y se curan. O muchas veces enmascaran el cuadro. Entonces, establecida la sífilis primaria, si no es tratado el paciente, puede derivar una sífilis secundaria, hasta 6 meses después, que aparece ese exantema que veíamos en la foto, con lesiones que incluyen a palma y plantas. Los condilomas planos suelen aparecer en la zona perianal, sobre todo. Lo que más aparecen son las sifilides, que son esas lesiones en piel. Y eventualmente una alopecia. Esta sífilis secundaria también es autolimitada, es decir, remite, digo remite porque no se cura la sífilis espontáneamente. Lo que hace es ir a una fase de remisión entre cada fase. Y se establece la sífilis latente, en la cual hay bacteriemias periódicas, lo que conduce a que eventualmente una persona con una sífilis latente puede transmitir una mamá embarazada, por ejemplo, a su bebé, haciendo una sífilis congénita. La sífilis latente puede durar años, no hablo 20, 30 años, y eventualmente pasar a una sífilis terciaria, donde el compromiso va a ser sobre todo a nivel vascular o a nivel de sistema nervioso central. En menor medida pueden dar las gomas sifilíticas, que son, no sé si lo vieron ya en anatomía patológica, pero que son lesiones granulomatosas que pueden destruir piel, tejidos blandos, hueso, cartílago, hígado y otros órganos. Pero lo más común es que dé la neurosífilis, ¿sí? Y aneurisma a nivel mediastinal, ¿no? Bueno, la sífilis congénita, que lamentablemente se sigue dando en nuestro país, puede dar, digamos, signos precoces o signos tardíos, dependiendo de la fase del embarazo en que se produce. Obviamente, cuando es en una fase temprana, suele dar fetopatías graves, que puede dar una pérdida del embarazo, o lesiones graves, ¿sí? Que se van a manifestar con lesiones a nivel de hueso, sistema nervioso central, sordera, retraso mental, ceguera. Bueno, con los signos bastante típicos, que son los dientes de Hutchinson y que serían los dientes en B, ¿no? Los incisivos en B, y los sable y las tibias en sable. Después creo que hay alguna diapo. Bueno, vamos a la lesión primaria, ¿sí? Acá es interesante en la lesión primaria tener en cuenta que la incubación puede ser entre 7 y hasta 60 días. En promedio, el rango que uno ve es de 7 a 30 días. Esto es muy importante que entiendan que la incubación puede ser muy variable, porque dependiendo de la incubación son las pruebas que vamos a usar en este periodo agudo. Acá no sé si ven, pero esta es una lengua, es el borde de la lengua que tiene una úlcera. Si yo tapo y digo, fíjense que es indistinguible de una lesión en pene o en vulva. Es muy característica la lesión, aunque no siempre el chancro sifilítico tiene una manifestación típica. Muchas veces el paciente se pone crema, se pone lociones, se lava mucho y uno ve una lesión que no es tan típica. Entonces, ante cualquier lesión ulcerosa genital, aunque no presente las características típicas,
hay que descartar sífilis, ¿sí? Bueno, como les decía, puede aparecer entre los 7 y 30 días hasta 60 como máximo del contacto sexual. Entonces es muy importante el interrogatorio, porque ustedes le preguntan al paciente, ¿tuviste alguna conducta de riesgo? No, no, nada. Pero en el último mes, no. Ah, sí, en el último mes sí. Porque conducta de riesgo el paciente piensa que son 48 horas. No. Un mes atrás también es una conducta de riesgo, ¿sí? Para esto que se ve que tiene un signo manifiesto, ni hablar para una hepatitis C o un HIV, ¿no? Entonces, importante tratar de identificar el momento del contagio, ¿sí? Porque si el contagio fue hace muchos días, hace 20, 25, 30 días, yo voy a poder usar métodos serológicos, o sea, indirectos, para hacer el diagnóstico. Si el contacto fue de hace 7 días, todavía no hay seroconversión, no hay anticuerpos y solamente nos vamos a poder basar en los métodos directos de encontrar el treponema en la lesión, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Chicos, ¿alguna duda? Yo tengo una duda, profe. Dale, dale. En la diapo esa que pasaste anterior de primaria, secundaria y terciaria, baja como una flecha diciendo como Está. que se va escalando. ¿La congénita solamente puede ser transmitida por la madre Hola, en te relación perdí. terciaria? Para que no, perdí la pregunta. Viste que está como la flecha indicando de cómo va, si no se trata la sífilis, va evolucionando. Claro, Y la sí. congénita entonces solamente No, la congénita la puede transmitir la mujer en cualquiera de las fases. O sea, está. suponete, puede ser que la mujer embarazada adquiere una sífilis a mitad del embarazo, una sífilis primaria, y ahí le puede transmitir al bebé. Y lo mismo si tuviera una secundaria, una latente o una terciaria. ¿Mm? En general, la mayoría, como es muy raro que los pacientes lleguen a una sífilis secundaria, porque hoy hay muchísimos métodos de diagnóstico, se hace screening, pero para un prelaboral se te hace una BRL, prenupcial también. Entonces es raro, incluso durante el embarazo, es raro que vos tengas un paciente con una sífilis latente o que llegue a una sífilis terciaria. Entonces lo más común es que la mujer venía con una sífilis latente, ¿sí? Y le contagia al bebé durante el embarazo. O se contagia a ella durante el embarazo y ahí le transmite al bebé. Son las dos situaciones que podría ser. Hay veces, ojo, no siempre se da la sífilis secundaria. Yo puedo hacer una sífilis primaria que no tenga una manifestación secundaria o que sea muy leve y 20, 30 años después haces la sífilis terciaria. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí, profe. Bueno, fíjense acá la lesión en vulva es externa, entonces la mujer puede ser que la detecte, pero recuerden que es indolora, entonces si la lesión fuera interna, la mujer no se va a dar cuenta nunca de que tiene una sífilis, distinto del varón que tiene casi siempre, salvo que sea una lesión anal, siempre la va a ver. Bueno, la sífilis secundaria, ¿sí? Proviene obviamente de la diseminación secundaria. Y a ver, esperen, vamos a ver. Bueno, después vamos a ver cómo hacemos el diagnóstico. La sífilis secundaria, les decía, se puede dar o no, pueden dar síntomas gripales. Hoy los médicos no están acostumbrados a ver esto. Yo, el único paciente que vi, pobre tipo, nadie lo podía diagnosticar porque pensaban que tenía cualquier cosa menos una sífilis. Después una infectóloga grande se dio cuenta que era eso. Pero ya le habían hecho biopsia de ganglio, tomografía, resonancia, de todo, y el tipo tiene una sífilis secundaria. Porque muchas veces la única manifestación es en piel. Y hay microorganismos en las lesiones, o sea, en las sifilides encontramos treponemas y ese paciente puede contagiar y puede contagiar por vía no sexual, digamos. Bueno, y en la terciaria, que se puede dar años después, ¿sí? Hoy es muy rara, pero las manifestaciones, ya dijimos, a nivel del sistema nervioso central, incluso puede dar, bueno, deltaves dorsal y puede dar una demencia asociada también a la sífilis. Hay muchas películas que tratan esto. Puede dar lesiones destructivas, ya dijimos, y a nivel de sistema cardiovascular también. Bueno. Antes de ir a respuesta inmune, primero vamos a ver el diagnóstico directo, ¿sí? A ver, dijimos que estas bacterias no se pueden cultivar,
in vitro, perdón, en vidrio en el laboratorio. Lo único que podríamos hacer es inoculación en conejos, pero no es un método práctico, va a llevar mucho tiempo. Es decir, que el cultivo no lo podemos usar como un método diagnóstico. Entonces, lo que nos queda como método directo es verlo al microscopio, que lo vamos a hacer únicamente con el microscopio de campo oscuro o ultramicroscopía, donde vamos a ver los treponemas con el movimiento de rotación y flexión, ¿sí? El problema que tiene esta técnica es que se necesita un microscopio con un condensador especial que no todos los laboratorios tienen y mirar al material inmediatamente extraído porque la bacteria no vive más de 1 hora fuera del organismo, es decir, se pone en un medio de transporte, en solución fisiológica o buffer, y yo dentro de la hora lo tengo que ver, ¿eh? Y hay que tener cierto entrenamiento. Hoy la alternativa es realizar una PCR, que acá el material no, digamos, no me interesa la viabilidad de la bacteria porque me interesa que esté íntegro solamente el ADN, o sea, yo podría sacar la muestra, hervirla y despacharla por correo tranquilamente y detectar después el treponema por PCR. Y no hay otro método directo, ¿sí? O sea, la observación del chancro no es patognomónica, puede haber lesiones típicas, pero yo hasta que no detecto el treponema ahí no puedo asegurar de que se trata de un chancro sifilítico. Y el otro problema que tenemos en el diagnóstico directo, sobre todo con la microscopía, es que en la cavidad orofaringea hay treponemas no pallidum, es decir, hay un montón de especies de treponemas que son saprófitos. Es decir, en este momento si yo me saco un poquito de placa bacteriana o le saco placa bacteriana a usted y la miramos en el microscopio de campo oscuro, vamos a ver treponemas. No quiere decir que tenemos una sífilis. Son treponemas que se llaman saprófitos, parte de la flora normal. Bueno, quiere decir entonces que muchas veces, o la mayoría de las veces, el diagnóstico se va a hacer a través de la respuesta inmune, es decir, diagnóstico indirecto, detectar los anticuerpos frente al microorganismo. Ahora bien, hay dos tipos de anticuerpos que aparecen en la sífilis. Uno que se llama anticuerpos inespecíficos o reaginas, ¿sí? Que son anticuerpos que tienen similitud con algunas estructuras de los tejidos, como son los fosfolípidos y las cardiolipinas, ¿sí? Es decir, la infección con el treponema estimula la producción de anticuerpos contra cardiolipinas y fosfolípidos. Es decir, si nosotros usamos como reactivo, como antígeno, una suspensión de fosfolípidos y cardiolipinas, vamos a detectar, y podemos poner de manifiesto la unión, que normalmente se hace por una técnica de aglutinación, podemos detectar por reacción cruzada anticuerpos contra treponema, ¿sí? Pero también genera una respuesta inmune. Es decir, podríamos decir que el treponema estimula la formación de dos tipos de anticuerpos. Unos que son inespecíficos porque reaccionan con estructuras que no son del treponema, que no son exclusivas del treponema, y otros anticuerpos que sí son contra estructuras exclusivas del treponema. Los anticuerpos reagínicos inespecíficos, fíjense que se correlacionan con la multiplicación activa, es decir, pueden desaparecer luego del tratamiento, ¿sí? En cambio, los anticuerpos treponémicos aparecen rápidamente, ¿sí? Y si yo no trato muy precozmente al paciente, van a ser positivos toda la vida. O sea, si yo lo detecto precozmente, un paciente con una infección de 10, 20, 30 días a lo sumo, yo lo trato al paciente y puede ser que no le quede una cicatriz serológica, que desaparezcan esos anticuerpos. Ahora, si yo tardo más en el diagnóstico del tratamiento, por más que lo curo, se cura de la infección, el paciente va a persistir con anticuerpos durante toda su vida. Y esto implica que cuando se vaya a hacer un examen prelaboral, por ejemplo, le va a salir positivo para sífilis. Bien. Algo interesante también es que la infección con treponema pallidum no deja inmunidad. Es decir, yo puedo hacer sucesivas infecciones o sífilis porque una infección previa no me confiere inmunidad. ¿Sí? Incluso teniendo anticuerpos, puedo tener los anticuerpos treponémicos o no treponémicos positivos y yo me puedo volver a contagiar. Bueno, ahí tienen dos formas de ver al treponema pallidum. Esto sería con el campo oscuro, que acá si lo estuviéramos viendo en el microscopio se estarían moviendo. Fíjense bien la forma de serruchito.
Y esto es una inmunofluorescencia. Acá no, acá los treponemas están fijados, están pegados al portaobjetos. Yo lo que hago es poner suero de un paciente positivo, que se pegotea todo acá en la superficie. Después, para ver eso, pongo anticuerpo contra anticuerpo humano, o sea, una antiinmunoglobulina humana fabricada, por ejemplo, en cabra, en cerdo, en perro, con una marca fluorescente. Fíjense que estos treponemas quedaron sequitos ahí, se pegaron con la flexión, lo que yo les decía que parece una bisagra. Acá yo lo veo en movimiento. Bueno, les pido por favor, si tienen alguna duda hasta acá, antes de seguir, porque se va aumentando en complejidad ahora. Es muy probable que quede alguna duda. ¿Vamos bien? ¿Seguro no hay dudas? No les puedo ver la cara, así que no sé si tienen cara de asombro o sueño nomás. Bueno, ¿seguimos? ¿Se escucha? Sí, profe. Bien, gracias. Bueno, entonces decíamos, en la mayoría de los casos vamos a hacer diagnóstico indirecto. Las pruebas no treponémicas tienen varias ventajas, tienen sus desventajas también. ¿Cuáles son las ventajas? Son muy económicas, las puede hacer cualquier laboratorio, simplemente se necesita un poco de sangre y un portaobjetos porque no requiere instrumentación ni siquiera electricidad. Una vez que exuda el suero, yo con el suero y el reactivo y un portaobjetos ya lo puedo hacer. Es decir, lo puedo hacer a campo, inclusive con muy poca instrumentación o soporte, ¿sí? Entonces, como prueba de screening, también es muy sensible, después vamos a ver algunas sensibilidades. Como prueba de screening, de tamizaje, son muy buenas. ¿Tienen desventajas? Sí, tienen desventajas de que son algunos días más lentas o aparecen más tardíamente que las pruebas treponémicas, no son tan sensibles y pueden tener reacciones cruzadas, ¿sí? Como no están detectando en realidad un anticuerpo contra treponema, puede ser que algunas condiciones clínicas o patología del paciente nos produzcan un resultado falso positivo en estas pruebas no treponémicas. Las tres pruebas, en general, que son parecidas, usan cardiolipinas y fosfolípidos. La más famosa es la BDRL, que es un acrónimo del laboratorio que la desarrolló. Después la RPR y la USR. Son variantes, digamos, todas de la BDRL. Son todas pruebas de aglutinación, es decir, pongo una gotita del suero y una gota del reactivo y veo como si fuera leche coagulada. Eso sería una aglutinación. Y después, las pruebas treponémicas, el test de referencia, el gold standard, es la prueba de inmovilización de treponema. Esto se hace con treponemas vivos, que se cultivan en conejo, como dijimos, y el suero del paciente. Si el suero del paciente inmoviliza y aglutina los treponemas, significa que tiene anticuerpos, si no, no le va a pasar nada. La prueba de FTA, APS, es el anticuerpo treponémico fluorescente, o sea, esto sería inmunofluorescencia, y el APS es de absorbido. ¿Por qué pasa? Todos tenemos anticuerpo contra treponema, pero no treponema pallidum, ¿sí? Entonces, lo que se tiene que hacer antes de hacer cualquiera de estas pruebas, en realidad, es sacar los anticuerpos contra treponemas no pallidum. Entonces, ¿cómo hacemos? Se mezcla el suero del paciente con treponemas, por ejemplo, aislado de boca. Entonces, esos anticuerpos se van con ese treponema que yo uso como reactivo y me quedan solamente, si hubiera, los anticuerpos contra el treponema pálido. Y después hay variantes. Hoy tenemos test de aglutinación de partículas, enzima de inmunoanálisis o ensayos automatizados que se hacen prácticamente solos de quimioluminiscencia, ¿sí? Entonces, pruebas no treponémicas y pruebas treponémicas. Esta diferenciación la tienen que tener bien, bien clara. Bueno, no sé si llegan a ver. Cuando hablamos de test diagnósticos, sea directos o indirectos, nunca un test es 100% sensible y específico. Siempre puede tener falsos negativos y falsos positivos. Ahora bien, las pruebas no treponémicas suelen tener muchos falsos positivos e incluso se pueden usar para detectar otras patologías. Si yo quiero saber si un paciente, por ejemplo, tiene un síndrome antifosfolípido o anticardiolipina, podría hacerle una prueba de BDRL. No le estoy buscando sífilis, estoy buscando anticuerpos contra cardiolipina. Entonces, lupus,
acá no está, síndrome antifosfolípido, pueden dar falsos positivos. La artritis reumatoidea, el embarazo o cualquier inflamación aguda reciente, ¿sí? Porque ahí aparecen anticuerpos heterófilos que me pueden aglutinar con estos antígenos. Y aún esto, o sea, hay un índice bastante alto de pruebas treponémicas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, hago un ingreso prelaboral o en el embarazo. En el embarazo es obligatorio testear sífilis con una prueba no treponémica. Si a una mujer embarazada le da positiva una BRL o una RPR, no le digo vos sos sifilítica, o tu marido te puso una sífilis. No, le digo, mirá, hay que confirmarlo con un método treponémico porque puede ser falso positivo, ¿sí? Los métodos treponémicos pueden tener falsos positivos, pero son excepcionales. Entonces, acá está una lista un poco lupus también, úlceras, tumores, drogadicción, otras enfermedades por espiroquetas pueden dar falsos positivos, pero son excepcionales los falsos positivos de las pruebas treponémicas. Bueno, entonces ahora vamos de nuevo a este cuadro que habíamos visto antes. Bueno, vamos a ver la sífilis primaria. Vamos a analizar un poquito la sífilis primaria. Fíjense, el inicio, 2 a 3 semanas luego del contacto, esta es la media, con un rango de 9 a 90 días. Estas lesiones remiten espontáneamente, es decir, aunque el paciente no sea tratado, las lesiones van a remitir, ¿sí? Entre 2, 3 hasta 10 semanas, las lesiones curan e incluso ni siquiera dejan cicatriz, ¿sí? No son lesiones que dejen deformaciones, cicatrices o queloides, ¿sí? El chancro es indoloro, ¿sí? Tiene adenopatía regional, ¿sí? Que no es dolorosa. Bueno, entonces ante este cuadro, vamos a ver, supónganse que un paciente les dice, aparece con esta lesión, ¿sí? Y les dice, ustedes obviamente le preguntan, ¿tuviste alguna conducta de riesgo? Y el paciente jura y rejura que no tuvo ninguna lesión, ningún contacto de riesgo. Por ejemplo, a ver, Martín Aguilera, ¿estás todavía ahí? Sí, profe. ¿Se me Martina, escuchó? Hola, ¿se me sí, escucha? ¿qué tal? ¿Entendés el Sí, caso? Yo estoy. voy a tu consultorio, ¿sí? Y vos me ves una lesión ulcerosa genital, y decís, esto parece una sífilis. Yo te digo, no, no puede ser, yo no tuve ningún contacto de riesgo. ¿Vos qué hacés? ¿Pedís alguna prueba o no? Y sí, pediría una prueba, o por lo menos examinación de la zona. ¿Cómo? No, Pediría una prueba. sí, o sea, la pregunta es, vos sospechás que es una sífilis, pero yo te juro y rejuro que no tuve ninguna conducta de riesgo, ¿sí? ¿Vos pedirías igual una prueba para sífilis? Olvídate que soy tu profesor, ¿eh? Soy un paciente común. Y por las dudas, sí. Sí, obvio que le vas a pedir, porque a lo mejor, pobre tipo, es un santo inmaculado y la mujer hizo de todo, ¿sí? Entonces, bueno, eh, lo tenés que pedir, aunque te niegue que tuvo relaciones sexuales. Usted tiene una responsabilidad ante una sospecha clínica. Es decir, bueno, es casi imposible, pero lo tenemos que hacer. Bueno, entonces, acá es importante en el interrogatorio, lo que decíamos antes, cuánto hace que fue el contacto de riesgo. Si fue hace 5 o 6 días, todavía las pruebas directas no nos van a dar. Entonces, en una sífilis primaria con una lesión muy precoz, yo lo único que puedo hacer es diagnóstico directo, o PCR o ultramicroscopía. Y estamos acá en la primera columna sífilis, ¿sí? Si tuviera ya 2 semanas, por ejemplo, de la conducta de riesgo, le vamos a pedir la ultramicroscopía y una BDRL, ¿sí? Entonces, fíjense, BDRL es positiva entre los 8 y 15 días de la aparición del chancro. 4, esto yo les diría un poquito antes. O sea, yo no iría tanto a la aparición del chancro. Yo diría que la BDRL es positiva 15 días después del contacto, a partir de los 15 días después del contacto, ¿sí? Y fíjense que tiene una sensibilidad en la primaria del 78%. ¿Mm?
Si la lesión, por ejemplo, es a los 10 días del contacto, a lo mejor lo que podemos hacer es pedir una prueba treponémica que precede, es más precoz que la BDRL. Todo en el afán de tratar de diagnosticarlo lo más rápidamente posible para no esperar una semana y posponer el diagnóstico. ¿Sí? Bueno, entienden cómo estamos, después van a ser problemas igual, pero entienden cómo diagnosticamos la sífilis primaria. Bueno, que no Sí. calla otorga. Bueno, vamos a la sífilis secundaria. Es raro que vean esto. ¿Qué van a ver ustedes? Van a ver lesiones del mucocutáneas, adenopatías generalizadas, compromete palmas, planta, cuero cabelludo, fiebre y malestar general, ¿sí? Esto después va a remitir espontáneamente. Ahí, fíjense, 100% positiva la BRL y también me daría positiva la ultramicroscopía, otra manera de diagnosticarlo. En la sífilis latente, obviamente voy a tener positiva tanto las pruebas treponémicas como las no treponémicas, pero signología no tengo nada, no hay ningún signo que me haga sospechar de que el paciente tiene una sífilis latente. Y en la terciaria, fíjense que el 35% de los casos no tratados, o sea, no afecta a todos, y voy a tener neurosífilis, cardiovascular, problemas auditivos, úlceras, sobre todo mucocutáneas, y tanto la BDRL como la FTA van a ser positivas. Si yo tengo una neurosífilis, una de las formas más comunes que ustedes pueden ver en el recién nacido o en la sífilis terciaria, es la neurosífilis. Ahí lo que se puede hacer es la detección de anticuerpos no treponémicos, o sea, hacer BDRL en líquido cefalorraquídeo. Si da positivo, 100% diagnóstico. No quiere decir que da en el 100% de los casos. Quiere decir que si yo tengo una BDRL positiva en líquido cefalorraquídeo, es sífilis. Bueno, con esto terminaríamos sífilis, después lo van a repasar cuando vean los problemas. Es un tema muy importante. ¿Les parece que hay sífilis hoy en día? Siendo que, porque esto, ¿saben con qué se trata la sífilis? Con penicilina. 2 dosis de penicilina inyectable, 2.400.000 unidades, se cura la sífilis. ¿Puede ser que haya sífilis hoy todavía? Muchos casos. Muchísimos casos, muy bien, hay muchísimos casos y lamentablemente en nuestro país, en las provincias del norte, hay sífilis congénita, ¿sí? Un poco también, acá la mujer se lleva la peor parte porque como es asintomática, no se ve el chancro, no se hace el diagnóstico y si no se testea durante el embarazo puede darse el contagio, ¿sí? Entonces la mujer un poco actúa como reservorio de la sífilis. Pero ojo, fíjense la cantidad de sífilis que tiene que haber, que la transmisión se da cuando el paciente tiene el chancro. O sea, un paciente con una sífilis latente no transmite sífilis. ¿Sí? O sea, son los pacientes activos, los que tienen un chancro, una sífilis primaria, los que están transmitiendo y que son los que perpetúan la infección, a excepción de la sífilis congénita, ¿no? Bien. Bueno, ¿dudas? Bien. Profe, Sí, ahí dijiste que en las embarazadas se hace la prueba para sífilis, correcto. primeramente la prueba no treponémica eso. Exacto, no treponémica. ¿Y por qué no hacer una prueba Ay, Bruna, te directamente? perdí. Vamos de nuevo, se me cortó el audio. Ah, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Pero repetí la pregunta. ¿Por qué no hacer directamente una prueba treponémica? Por una cuestión de costo y accesibilidad. O sea, como la prueba de no treponémica es muy accesible, o sea, la puede hacer cualquier laboratorio y a muy bajo costo, así te aseguras de que todo el mundo la hace. Si se hiciera una prueba treponémica, podría quedar parte de la población sin testearse. Entonces, lo que se hace la prueba. Fíjate que en la sífilis latente tenés 95% de sensibilidad en la BDRL. Entonces vos le haces 2 BDRL a lo largo del embarazo y es raro que tengas un falso negativo. No te digo imposible, pero es muy, muy raro. Y si te diera positivo, obviamente lo vas a confirmar con un método treponémico. Bueno, le puedes decir, sos sifilítica, tenés que confirmarlo. Bueno. ¿Alguna otra Profe, yo duda? tengo una duda también. Sí, dale. Entonces, en la fase primaria, el diagnóstico
¿daría positivo el PCR o todavía no daría nada positivo? Sí, sí. En realidad vos sabés que se pide poco PCR para treponema, no es una PCR que se haga mucho, porque en general ya se van los métodos indirectos, pero sí, si vos tenés un chancro, lo ideal sería siempre hacer un método directo. ¿Por qué? Porque vos te asegurás de diagnosticarlo muy rápidamente, tratarlo rápidamente y evitar que el paciente quede con anticuerpos de por vida. Entonces, si no tenés la opción, ustedes tienen que ver dónde están trabajando, qué les puede ofrecer el laboratorio. La ventaja de por ejemplo, la PCR es que supone que vos digo, estoy en Formosa, en el medio del monte. Bueno, pero tomá un hisopado, lo mandá a un centro de referencia, porque ahí lo que pasa, claro, vos lo mandás al Malbrán y te tardan 20 días en dar el resultado. No dije nada. Dale penicilina casi. No, vamos de nuevo. Ahí, fíjate, si vos te demorás en el diagnóstico, decís, bueno, voy a hacer PCR porque es rápido, claro, pero si vos lo tenés mandado a un centro de referencia y te tarda 20 días, ya no es rápido. En 20 días vos ya tenés positiva la BRL mucho antes, ¿sí? Entonces, a ver, si ustedes disponen de cómo hacer un método directo, háganlo, sea PCR o ultramicroscopía. Y si no, no pierdan ese paciente, explíquenle la gravedad del caso, porque a lo mejor el paciente, vos le hacés la BRL en el primer momento, le da negativa porque es muy precoz, y ahí tenés dos opciones. Si ustedes sospechan que el paciente lo pueden perder, suponete que está en un hospital, un centro de salud, y ven que el paciente a lo mejor tiene adicciones, es corto, bueno, ese paciente, si ustedes ven una clínica positiva, lo tienen que tratar, aunque no lleguen a tener diagnóstico, porque no quieren que siga contagiando. Si tienen el paciente ese, saben que o sea, va a remitir sola la lesión. Entonces puede ser que el tipo dice, estoy curado, no voy más al médico. Entonces tienen que ver mucho el paciente y la situación, el lugar donde están trabajando. Esto tiene mucho de arte también. Gracias. ¿Alguna otra duda? Bien. Bueno, Borrelia burgdorferi Lyme disease, dos palabras. Si alguno es seguidor de Los Simpson, hasta hubo un capítulo que hablaba de enfermedad de Lyme, porque fue un boom en Estados Unidos. Esta bacteria, esta enfermedad se descubre en el año 1977 y años después un poco que se da una psicosis y se magnifica un poco el alcance de esta enfermedad. De hecho, fue la enfermedad infecciosa que más se invirtió luego de HIV. O sea, en los 80 y 90, el grueso de la inversión en investigación médica iba a HIV. Y en segundo lugar está la enfermedad de Lyme. Imagínense la importancia que tenía, ¿sí? Sobre todo en Europa y Estados Unidos. Esta enfermedad transmitida es una borreliosis, una espiroquitosis, digamos, transmitida por garrapatas del género Ixodes, que son garrapatas duras. Estas garrapatas duras no existen en nuestro país. La enfermedad es muy multiforme, lo típico es o sea, el signo típico patognomónico es el eritema migratriz, ¿sí? Con artralgias concomitantes. De hecho, se descubre en la localidad de Lyme, en Connecticut, por una epidemia de artritis. O sea, un pediatra ve que hay una epidemia de artritis y la artritis no es contagiosa. Entonces, él sospecha un patrón infeccioso por atrás. Y así se descubre la enfermedad de Lyme. Que al final la caracterización la hace Willy Burgdorfer, por eso se llama Borrelia burgdorferi. Es muy multiforme el cuadro, puede dar desde, ya les digo, desde eritema, artritis, hasta manifestaciones del sistema nervioso central. Y hay quien dice que manifestaciones psiquiátricas, eso es discutible. Bueno, lo produce Borrelia burgdorferi, que luego se vio que no hay una sola, hay subespecies, sobre todo en Europa, que son la Afzeli y la Garini. O sea, esta enfermedad está presente en todo el hemisferio norte y de hecho había sido descrita por Afzeli, que era un investigador, a principios del siglo XX. La enfermedad, pero sin el agente etiológico, ¿no? Entonces luego de la picadura de la garrapata, que son garrapatas muy pequeñitas, las garrapatas duras, entonces muchas veces inaparente la picadura, da una bacteriemia
que puede ser o no sintomática, y después manifestaciones de artritis, cardiológicas, neurológicas, meses o años después. Bueno, se trata de un antibiótico, salvo cuando es tardía, que es inefectivo. Voy muy rápido porque ya les digo, no existe en nuestro país. Se hace diagnóstico indirecto en general por ELISA, inmunofluorescencia, y se confirma por Western blot o inmunoblot. Bueno, se puede cultivar, pero es muy difícil, ¿sí? Bueno, puede dar un síndrome de Reiter. Bueno, a ver, ¿por qué les doy este tema? En los años 80, principios de los 90, empezamos a estudiar, o sea, se descubre la enfermedad y obviamente todos pensaban, bueno, en la Argentina puede ser que haya, se documentaron casos exóticos y luego se empezaron a investigar la presencia de casos de enfermedad de Lyme en la Argentina. Cuando se empezó a hacer serología se vio que había pacientes con clínica compatible y serología positiva, pero ninguno de esos pacientes con serología positiva daba positivo, cumplía los requisitos cuando se hacía el Western blot. El Western blot es separar las proteínas en una tirita de papel y ver contra qué antígeno está dirigido el anticuerpo. Son unas 20 bandas y uno ve que hay un criterio de positividad. Y ninguno de los pacientes que se investigaron, el único trabajo publicado es nuestro, de acá de Rosario, porque nadie más investigó por Western blot, acá en la Argentina, y no encontramos ningún paciente que cumpliera con los criterios de borreliosis. Sin embargo, algunos pacientes que tenían patologías graves como, por ejemplo, compromiso de la visión, del sistema nervioso central, fueron tratados empíricamente con mejoría. Después de varios años investigar esto, un poco la conclusión a la que se llegó es que hay borreliosis en nuestro país, porque las borreliosis son cosmopolitas, están muy poco investigadas, no hay grupos de investigación que hagan estudio de borrelias. En el Malbrán, también en los años 90, gente que se había formado en Europa trató de investigar la presencia de borrelia y no pudieron encontrar ninguna borrelia en garrapatas que le juntaban en parques nacionales. Entonces, se da lo que se llama pseudo-Lyme, que eso sí está bien descrito en Australia, en Brasil, que son enfermedades producidas por borrelias que tienen cierto solapamiento sintomático y de signología con la enfermedad de Lyme, ¿sí? El problema es que no tenemos reactivos, porque como no hay aislamiento de borrelias, no tenemos reactivos autóctonos. Entonces uno lo único que puede hacer es hacer serología para enfermedad de Lyme y buscar esa reacción cruzada. Después les cuento otro caso, por ejemplo, de una borreliosis. Teníamos un paciente hospitalizado con una meningitis, y era una meningitis aséptica, o sea, le hacíamos el cultivo y no daba nada. El paciente era un paciente HIV, entonces sospechamos que podía tener una neurosífilis, ¿sí? Entonces, en el líquido cefalorraquídeo que nos mandan, le hicimos BRL, queda negativa, y a mí se me ocurrió hacerle una ultramicroscopía, porque bueno, era algo muy precoz, una sífilis aguda que podía ser una neurosífilis, lo cual es bastante raro, y sorpresivamente vemos borrelias en el líquido cefalorraquídeo. Se le hizo FTA, BRL en suero y el paciente no tenía esto. Este paciente resulta que era policía y él relataba que la comisaría estaba llena de pulgas, que había pulgas y piojos porque los internos, los reclusos tenían pulgas y piojos. Entonces sospechamos que este paciente HIV positivo fue picado por pulgas y hizo una neuroborreliosis con una borrelia distinta de Borrelia burgdorferi, porque tampoco se detectó anticuerpo contra Borrelia burgdorferi. Entonces, bueno, las borrelias son un tema huérfano un poco en nuestro país. Lo que producen las borrelias no burgdorferi son las fiebres recurrentes, ¿sí? Que pueden ser borrelia hermsi, borrelia recurrentis, ¿sí? Fíjense, la hermsi sobre todo son los roedores, en cambio borrelia recurrentis es el piojo humano el que la transmite. Esto se da en situaciones de catástrofe también, o sea, cuando hay catástrofes, hacinamiento de personas, falta de higiene, se da la borreliosis, borrelia recurrentis, que era la fiebre de las trincheras, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos de boca de trinchera? ¿Alguien se acuerda de boca de trinchera?
¿no? Era que la encías estaban inflamadas. Eso, perfecto. Bueno, en realidad aparecían úlceras y era la gingivoestomatitis aguda, necrotizante, o la laguna o angina de Vincent, que es producida por borrelias que nosotros tenemos en la boca y por una inmunosupresión, sobre todo de origen emotivo. Entonces, la boca de trinchera era por el estrés de la guerra que tenía el soldado. En cambio, la fiebre de las trincheras por los piojos que había en las trincheras. Las dos por borrelias, una endógena y otra exógena. Bueno. Esto no. Es muy difícil el diagnóstico. Fíjense, se puede detectar en extendido de sangre. Y bueno, lo que se puede hacer también es PCR en líquido cefalorraquídeo pero con primers genéricos de borrelia, es decir, sin determinar especie. Como en realidad hay muy poco conocimiento sobre las borreliosis, sobre la taxonomía, sí se puede hacer una PCR genérica que detecte cualquier borrelia en líquido cefalorraquídeo. Esto es muy útil para lugares como el nuestro donde no están estudiadas las borreliosis. Bueno, es raro que vean una borrelia recurrente, más raro porque no se investiga. Bueno, último tema de hoy, no por eso menos importante, es la leptospirosis. ¿Alguien escuchó hablar de leptospirosis? ¿Existe en el país? Sí. Sí, muy, muy abundante. Ahora vamos a entrar en época de leptospirosis, otoño. Muy importante también en Brasil, donde se lleva aproximadamente el 5% de las meningitis asépticas o a líquido claro en Brasil son por leptospira. ¿Sí? Bien, es una zoonosis o una antropozoonosis, una enfermedad de los animales que se transmite al ser humano. ¿Sí? Fíjense que afecta a varias especies, aves, reptiles, no solo mamíferos. Pueden ser animales salvajes o animales domésticos, perro, gato, caballo, vaca, rata, ratones. Es cosmopolita, pero obviamente mucho más frecuente en lugares donde, bueno, es muy probable, fíjense ahora en Brasil con las inundaciones que ha habido, que haya un brote de leptospirosis. En los próximos días o semanas van a ver que si alguien sigue las noticias de Brasil, que aparezcan casos de leptospirosis ahí en Río Grande do Sul. En Santa Fe, cuando fueron las inundaciones, también se dio un brote de leptospirosis. Bueno, fíjense, fue aislada en 1915, es muy delgadita. ¿Y por qué interrogans? Porque tiene forma así de signo de interrogación. Es muy larga, 15, 20 micras, y muy delgadita. Bien. Bueno, es la especie patógena es Leptospira interrogans. La biflexa no es patógena. Y fíjense que se divide en más de 210 serovariedades. O sea, cambia, la especie es una, pero cambian las serovariedades de acuerdo a la localización geográfica. ¿Sí? Son anaerobias, hay el ancho, el largo. Bien, esto es muy interesante porque puede sobrevivir largo tiempo en el agua ambiente húmedo. Entonces, ¿cómo sería un poco la historia natural? A ver si lo tengo. Ahí está, la historia natural de la infección. Muy fea la diapo. Pero fíjense, tengo animales salvajes o domésticos que están infectados. El animal puede estar crónicamente infectado, ¿sí? Obviamente son muy importantes los animales salvajes. Acá hay sobre todo las ratas en la conservación que actúan como reservorio de la infección. Los roedores o los animales infectados van a orinar, en la orina eliminan la leptospira y contaminan los cursos del agua. La leptospira, cuando es ingerida en el agua o penetra por piel, puede penetrar por piel macerada, ¿sí? O con pequeñas grietas, ingresa a un animal susceptible y hace la infección. En el hombre, la leptospiruria es de muy baja magnitud. Esto es muy importante. A diferencia de los animales, que es muy importante la excreción de leptospiras en orina, en el hombre no. Es muy baja la leptospiruria. Bueno, vamos acá. Pero fíjense, puede sobrevivir largo tiempo en el agua. Entonces, ¿cuál sería la historia? Por ejemplo, ustedes van al río,
¿sí? Se van al río, con el agua del río no se van a contagiar, pero en el río a veces hay lagunas o está encharcado y hay ratas también. Entonces, las ratas orinan en el agua, en la tierra se contamina el agua, o ustedes están haciendo camping en la isla y dejaron alimentos afuera, van las ratas a la noche, los ratones andan por la comida, la orinan, tac, se inocula. ¿Eh? O se van a nadar a la laguna esa que está en el medio de la isla. Hay leptospira en el agua, la leptospira penetra por piel, o ustedes caminan descalzos, penetra por piel. Entonces, animal infectado, el medio ambiente o el alimento o el agua, y ahí ingresa al animal sano. Bueno, enfermedad en realidad no es reemergente, esto está mal, después lo vamos a arreglar, porque nunca se eliminó la leptospira. Entonces una enfermedad endémica del Cono Sur, endémica. Más frecuente en la población rural, obviamente. ¿Por qué? Porque está en contacto con animales, con el medio ambiente. Bien, esto ya lo vimos. Bueno, ¿qué va a dar? Bueno, va a dar sobre todo daño a nivel vascular y capilar la leptospira. Es decir, ¿cómo es la historia natural? También es frecuente en veterinarios, porque la leptospirosis, por ejemplo, cuando el veterinario hace el tacto rectal en las vacas, o en tamberos, el tambero vieron que trabaja con la vaca más alta, que engancha la ordeñadora, la vaca orina, y en los aerosoles puede haber leptospira. Si hay leptospirosis en el tambo, en el rodeo del tambo, el tambero se puede contagiar por vía inhalatoria, por contaminación con fomites. ¿Cuáles son los órganos blancos? Sobre todo riñón, hígado, sistema nervioso central, y hay un daño vascular también, ¿sí? Y va a obliterar, va a obstruir los pequeños vasos. Por eso, uno de los signos de la leptospirosis, que es bastante patognomónico, es el ojo de conejo, que sería el ojo rojo, es decir, la esclerótica, que es blanca, que está atravesada por capilares, se pone roja por la ruptura de capilares. O sea, es el ojo rojo o la hemorragia conjuntival y en la esclerótica bilateral. Bien, y después puede dar insuficiencia renal y puede dar también, hay un síndrome pulmonar por leptospira parecido al hantavirus, que hay que hacer diagnóstico diferencial. Puede ser ictérica o anictérica, entonces fíjense, tiene una fase septicémica, fiebre, todo lo típico de algo septicémico con la mialgia marcada de inyección conjuntival. Quizás lo más característico a nivel clínico es eso, la inyección conjuntival bilateral y las mialgias. Y después la fase inmunitaria puede darse la fase meningia, uveitis, neumonía e insuficiencia renal. Bueno, la ictérica, se llama también, el nombre viejo era síndrome de Weil, tiene alteración de la función renal y hepática. Ictericia, oliguria, insuficiencia renal y manifestaciones hemorrágicas. Esto es bien clínico, no nos interesa. Bueno, ¿cómo diagnostico la leptospirosis? Primero, noción de foco. Una persona que vive en el ámbito urbano, en un departamento que no sale a la naturaleza, sería excepcional que tenga leptospirosis, ¿sí? Entonces lo van a ver como más como una enfermedad profesional. Gente que trabaja y vive en el campo, pescadores, gente que realiza muchas actividades al aire libre, deporte de aventura, que está en lugares encharcados, cazadores. Bien. Por ejemplo, militares que hacen maniobras al aire libre. También esto es interesante, cuando se hacía el servicio militar, hicieron un estudio que los reclutas que llevaban a hacer maniobras en Campo de Mayo seroconvertían mucho sin hacer enfermedad. O sea, le hacían las pruebas de leptospira antes de la instrucción y después, y veían que muchos habían seroconvertido, es decir, habían tenido infecciones asintomáticas. ¿Y cómo se contagiaban? Bueno, porque están en lugares encharcados y aún con calzado, con porceguíes, si dejaban los pies en el agua, podía penetrar la leptospira. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de leptospirosis? Se puede cultivar o detectar por PCR, el cultivo es muy complicado, entonces podemos hacer PCR en sangre como método directo, o PCR en líquido cefalorraquídeo. También se puede hacer campo oscuro en líquido cefalorraquídeo. En orina no se hace porque, como les decía, la leptospiruria en humanos es muy baja. No tiene mucho sentido hacer
un campo oscuro en orina. Sí lo puedo hacer si es una muestra de un animal. Entonces tenemos que ir a los métodos indirectos, es decir, detectar anticuerpos. Cuando el paciente ya está con los síntomas, los métodos más sensibles pueden dar específicos, pueden dar positivos, como la detección de IgM por ELISA. El método de referencia es la prueba de aglutinación, ¿sí? Con suspensión de leptospiras vivas. Y después hay otros métodos, como les decía ELISA. Las tinciones que veíamos ahí en la foto anterior al principio no se hacen. Y bueno, métodos directos ya dijimos que no. Entonces, como método indirecto sería ELISA para IgG o IgM, la reacción de Martini-Petit o test de aglutinación microscópica, que es el gold standard, el test de referencia. Esto lo tendría que anotar acá, si me esperan un poquito. Lo pegué como foto, bueno, lo voy a tener que arreglar en otro momento. Bueno, pero pasando en limpio, a ver, vamos a poner una diapo nueva. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, sí. Chicos, ¿quedó alguno? Bueno, Sí, sí, se ve. ¿se ve la pantalla? Sí. El MAT es test de aglutinación microscópica. A lo mejor algún texto lo tiene como reacción de Martini-Petit. Bueno, después tendríamos EIA, o sea, enzima análisis, tanto para IgG como para IgM. Y después hay un test que se hace acá en la Argentina, que es bastante práctico, que es aglutinación. R es termorresistente, ¿sí? O sea, básicamente la serología sería esa. Bueno, este es el test de referencia. La ventaja que tiene este test es que nos dice contra qué serotipo o serovariedad está dirigido el anticuerpo. Y nos permite rastrear, en cierta medida, el origen de la infección. Normalmente acá se usan alrededor de 8 serovares, Leptospira icterohemorragiae, canícola, pomona, autumani, tienen distintos nombres, y en general, dependiendo del serovar, es el origen, si es cerdo, vaca, perro. Bien, ese sería el diagnóstico indirecto. Bueno, esto está. Exámenes complementarios, es importante hacer el hemograma porque nos va a permitir esto, por ejemplo, distinguir una leptospirosis de un hantavirus. El hantavirus con el síndrome pulmonar por hantavirus, ya vamos a ver, tiene una presentación muy parecida al síndrome pulmonar por leptospira, pero en el hantavirus voy a tener plaquetopenia y leucopenia, y acá al revés tengo neutrofilia. Trombocitopenia sí puedo tener. Bueno, prevención, ¿sí? Sobre todo control de roedores y buenas medidas sanitarias, agua corriente y cloaca, eso es lo principal, y la gente que vive en el campo, evitar de estar en contacto con aguas estancadas, ¿sí? Bien, también se puede vacunar a los animales, o sea, en perros saben que hay vacuna, hay que vacunar a las mascotas, perros, gatos, porque
Si el animal agarra leptospirosis, después hay que sacrificarlo porque queda como un portador, ¿sí? Así que bueno, estamos re bien de tiempo. Si tienen alguna duda, si no cortamos acá y se van a estudiar, que sé que tienen parcial. Yo ahora les subo les pedimos un poco de disculpas por la plataforma, pero ya estamos empezando a ordenarlo. Van a tener por módulo todos los PowerPoint y los recursos. Bien, ¿alguna duda? Bueno, listo chicos, entonces, que les vayan bien los parciales y nos vemos la semana que viene, ¿ok? Gracias, Profe, profe. chau, chau. Gracias, profe, nos vemos. No, Gracias, profe. Chao.